En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes... Una semana más contamos con Santi Lorente en nuestros estudios para hablar de curiosidades y personajes de Tudela y la Ribera. Santi, muy buenos días. Buenos días, Paul. Gracias por estar una semana más con nosotros y de nuevo hoy, ¿qué vamos a conocer en la sección? Bueno, hoy vamos a conocer algo que creo que no es muy conocido. Las generaciones de nuestros años igual sí un poco más, pero para las nuevas generaciones yo creo que va a ser un tema muy interesante. Y bueno, interesante para todo el mundo porque voy a traer datos y aportar cosas y curiosidades sobre Bardenas que nos van a dar otra perspectiva. Hoy conocemos una Bardena árida, ese semidesierto, pero hace algunos siglos, no hace muy lejos, eso no era así. Y bueno, después de que se han hablado muchas cosas, que si se arrancó los árboles que había para la Armada Invencible, de aquella figura que se decía que la ardilla desde Cádiz hasta los Pirineos podía recorrer toda la península ibérica y que al llegar a la Bardena también, ¿no?, que iba de árbol en árbol. Pues bien, pues sí, en parte sí, porque la Bardena estuvo muy poblada y tuvo una capa forestal muy interesante. Entonces hoy vamos a sacar un tema que va a aclarar algunas cosas. Pues vamos a profundizar sobre la Bardena, las Bardenas reales, que hoy Santi Lorente nos va a aclarar algunos asuntos. Adelante, Santi. Sí, bueno, en primer lugar hay que nombrar a la referencia central que he tomado para hacer este programa y este tema, que es Juan Manuel Garde, que en el año 2021, no hace mucho, hace 3 años, escribe en los cuadernos de etnología y etnografía de Navarra un trabajo dedicado precisamente al carbón vegetal en las Bardenas. Este trabajo yo se lo recomiendo. A veces, Paul, me suele llamar gente, ¿no? Gente que está muy interesada con el tema de Bardenas, que le gusta la Bardena, gente incluso que trabaja en turismo en Bardenas. Y me preguntan, a ver, tú que estás siempre por ahí. Bueno, pues este se lo recomiendo especialmente a todo el mundo que le gusta Bardenas, a la gente que le gusta investigar la historia de nuestra ribera. Y especialmente también, no solamente Bardenas, sino los nombres, porque en este trabajo aparecen nombres de tudelanos, de riberos, gente, ¿cómo se llamaban aquellas personas? Porque claro, en el trabajo que nos presenta Juan Manuel Garde aparecen casos de quién robaba el carbón, etcétera, ¿no? Y aparecen, que ahora comentaré algunos, aparecen casos y juicios sobre nombres de tudelanos y riberos y es interesantísimo ver cómo se llamaban, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera que entre en este Juan Manuel Garde, en cuadernos de etnología y etnografía de Navarra. En Dialnet también se puede conseguir, pero también pinchando en Google aparece. Bueno, empezamos con una pequeña primera introducción diciendo que todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que la Bardena son 42.000 hectáreas, ¿no? Que está regido por una comunidad de pueblos congozantes, de entes congozantes, que son 19 pueblos, los valles de Roncal y Salazar y el monasterio de la Oliva, ¿no? Y dos datos importantes: en el año 1999 se declara parque natural y en el 2000 reserva de la biosfera. Bueno, todos los entes congozantes van a mantener, a través de cuando se van regulando las ordenanzas, van a mantener esos usos tradicionales relacionados con la ganadería, con la agricultura, con la caza, y los nuevos, los que se han ido incorporando en las últimas decenas de años, ¿no?, que son el turismo, la educación y las prácticas de tiro, que también sabemos que se utilizan. Bueno, muy poca gente, como comentábamos antes, Paul, se puede imaginar que las Bardenas, ahora desérticas y desoladas, sufrieron un intenso aprovechamiento forestal cada año más y en las que se sacaban grandes cantidades de leña, de madera, de carbón vegetal y otros productos, atención a esto, como la pez, el taño y las cenizas. La pez, este es otro de los temas interesantes. La pez se utilizaba, era un material producido de la resina, especialmente de la resina del pino, ¿no? Y se utilizaba sobre todo para impermeabilizar barcos. ¿Y a qué barcos? Pues bueno, aquellos que tengan curiosidad de cómo se impermeabilizaban barcos pueden ir a San Pedro, en Guipúzcoa, al lado de Don Iván de San Juan, y verá un astillero donde se está, Albaloa, si no me equivoco el nombre, donde se está haciendo una copia, llevan años haciendo una copia de la nao San Juan, que se encontró en Terranova, el National Geographic. Bueno, pues ahí se encontrará cómo se llevaban de la ribera para esos barcos lino de la zona de Fitero, etcétera, y también resina. Esta resina, la pez, para impermeabilizar. La mayoría se traía de Quintanar de la Sierra, de la parte de Castilla, pero también de aquí, de la Bardena. Y es un tema muy interesante.
Bueno, el taño, que es ese corcho, y luego las cenizas, porque las cenizas servían también para abono, porque el contenido que tiene de magnesio, de calcio, de fósforo, de potasio, y es un fungicida natural, ¿no? Pues para que veamos todas estas cosas se sacaban de la Bardena, ¿eh? Bueno, lo que tenemos que tener claro es eso, que ha sido el propio ser humano, la mano del ser humano es la que ha hecho esa sobreexplotación de los recursos y la que ha acabado con la casi totalidad de esa cubierta forestal que tuvo en su día la Bardena. Eso es un hecho que está claro, ¿no? Por lo que Juan Manuel Garde plantea y porque a los hechos nos vamos a remitir. Yo voy a intentar aproximar a los oyentes y a las oyentes la importancia que tuvo esa producción de carbón vegetal en Bardenas, hasta prácticamente finales del siglo XIX. A todo esto se llamaba el carboneo, ¿eh? El carboneo era la palabra que se utilizaba. Y era uno de los privilegios, de los diferentes privilegios que en diferentes fases de la historia de Bardenas, hasta finales del finales del XIX, pero mucho antes, era un privilegio que se otorgaba. A partir de 1117, cuando se conquista Tudela, ya se empiezan a tener datos del otorgamiento de los diferentes reyes, primero los reyes navarros y luego serán los reyes castellanos, los que van a ir otorgando y renovando esos privilegios de diferentes formas a los pueblos congozantes, porque no eran todos desde el principio, sino que se van a ir incorporando poco a poco unos y otros. De los primeros serán Arguedas y Tudela por su cercanía, etcétera, pero vamos a ir viendo. Por ejemplo, ya en el 1130 ya aparece Arguedas, concesión que gozan de Bardenas con sus ganados para cazar, para leñar, para hacer fusta, para hacer carbón y escualizar, palabras que son muy interesantes. Años más tarde, doña Leonor, que era princesa de Navarra, en consideración a las buenas y agradables servicios realizados por la villa de Caparroso, les otorgó la merced de hacer y tomar en Bardenas carbón, leña, caza y fusta, ¿no? Magdalena de Francia, princesa de Viana en el año 1479. Los reyes Juan de Albret y Catalina de Foix en el año 1486 y el monarca castellano, Fernando el Católico, en 1527 ratifican sucesivamente este privilegio real para que se vayan haciendo este tipo de usufructos en la Bardena. En el año 1561 hay una sentencia del Consejo Real de Navarra confirmando el derecho de Tudela por cortar pinos y hacer carbón y leña en Bardenas, entre otras cosas. Felipe IV, años después, revalidó los privilegios a Tudela. A Mélida en el año 1665. Y en el siglo XVII el derecho de carbonear se cita a Corella, a Cortes, a Marcilla, a Peralta y a Funes. Es a partir del año 1705 cuando ya todos los entes congozantes tienen idénticos derechos, incluido también el de carbonear, porque no todos los pueblos van teniendo. Hay momentos en que algunos los tienen y otros no. Y luego esto se va a ratificar, como decía, a través de todos los siglos. Los derechos significaba que venían desde muy atrás, como estamos comentando, desde la Edad Media hasta prácticamente la Edad Moderna y hasta mediados del XIX, ¿no? Y a raíz de la deforestación de Bardenas, de toda esta extracción, que consecuencia de estas talas indiscriminadas, de quemas, de rotulaciones, el carboneo ya deja de ser rentable y al mismo tiempo la propia comunidad de Bardenas prohibió esta práctica. En la toponimia bardenera van apareciendo en bastantes términos, en bastantes lugares va apareciendo todo relacionado con esto del carbón, ¿no? La primera, que cerca de Valtierra, por ejemplo, hay un término que se llama la carbonera. Luego aparece también cantera de la carbonera. Hay en otros sitios que pone corral de la carbonera o incluso plana de la carbonera. Es decir, son evidencias de que el carboneo era prácticamente en bastantes sitios o en prácticamente toda la Bardena, ¿no? Además, el propio carboneo aparece en las ordenanzas y en 1535 hay un primer intento por redactar unas ordenanzas ya para ir regulando todo esto, ¿no? Por la Cámara de Contos, y el propio Ayuntamiento de Tudela se opone. Tudela con el tema, a través de este documento me he dado cuenta de la importancia que tenía Tudela en cómo, claro, era la ciudad más importante, ¿no? Cuando se posiciona Tudela en un sentido o en otro, cómo varía un poco todo lo relacionado con Bardenas, ¿no? Bueno, va a ser años más tarde cuando 4 entes importantes de Bardenas, que son Roncal, Tudela, Caparroso y Arguedas, que sí aprueban conjuntamente un convenio, pero solamente en lo relacionado a ganado y a hierbas, ¿no? Hubo que esperar hasta el año 1751. Esto no significa que no se carboneara,
Pero en el año 1751 se conservan esas ordenanzas que son las que ya hablan de los usos diversos de Bardenas a todo el mundo, ¿no? Y fíjate, no durará más que un siglo, porque en el año 1800, lo que ya se habría hecho, porque en el año 1861, se prohíbe ya hacer carbón en Bardenas, sí, y en el 1882 aparecen las ordenanzas la prohibición. En 1936, ya sabes que las ordenanzas se pueden modificar cada vez que hay asamblea, ¿no? De la asamblea anual de los congozantes. De los eso es. Entonces, desde el 36 hasta nuestros días, eso se ha mantenido. La prohibición de hacer carbón, por lo que significa, bueno, porque ya ha ido desapareciendo y ya no se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se hacía esa producción de carbón? Pues... Vamos a la pregunta, sí, porque, sí, claro, dices el carbón, pero ¿y cómo puede ser en Bardenas y por qué en Bardenas y cómo se hacía? Adelante, Santi. Sí, pues mira, en 1567 hay un proceso judicial documentado a un tudelano, a un carbonero tudelano que se llama Joanes de Eugui, que hacía carbón en el término de la Sombría de la Negra. Y dice que cuando van al juicio, su criado declara, y dice que estuvieron haciendo leña para carbón, sobre todo era de pino, ¿no? Pero leña para carbón, cuando su amo hubo hecho una olla de carbón quemado y sacado fuera de dicha olla, lo metió en 4 costales y partieron hacia Tudela, dejando antes de su partida todo el fuego en la olla bien muerto y cargado de tierra para que no prendiese. Esto es como se hacía el carbón, los antiguos carboneros del resto de zonas de Navarra, de Tierra Estella, la famosa película Tasio, o de cantidad de sitios del Estado español, ¿no? Es decir, el carbón en la Bardena, se hacía esa olla, se metía la leña, y ahí se iba haciendo ese carbón vegetal, ¿no? En 1605 aparece otro juicio, carboneros vecinos de Tauste. En 1752 otro juicio contra 2 carboneros tudelanos en el Cabezo de Águila. Bueno, en estos 3 juicios documentados se nombran estas cuestiones comunes: corte de leña, hornos de carbón, ollas, cabaña y hachas. Son palabras que aparecen en los 3 juicios. A partir de la conquista de Navarra va a haber problemas con la Bardena, porque a partir de 1512 las ordenanzas empiezan a incumplirse y los conflictos son numerosos. Entre los siglos XVI y XVII, las diferentes coronas de Castilla van a conceder licencias, porque se sacaban mucho dinero, y van a empezar a conceder licencias para producir carbón a vecinos de localidades que no eran congozantes. ¿Qué va a ocurrir? Que las Cortes de Navarra van a solicitar una y bastantes veces a la Corte de España que no se vendiera leña, carbón y pino a extranjeros, tal cual está relatado. Tudela fue la ciudad más activa en este sentido. Y en 1605 está recogido que unos tudelanos acuden a la Cámara de Contos quejándose de que el rey ha vendido a ciertos vecinos de Tauste un pedazo de Bardena para hacer carbón. En el 1641, el Ayuntamiento de Tudela protestaba porque ha tenido noticia de que en los Aguilares, Fernando de Aras, virrey de España, ha vendido pinos para que saquen carbón a particulares del Reino de Aragón. O sea, el tema estaba muy bueno, hubo muchos conflictos. Si la gente lee ese documento que yo os he dicho, el de Juan Manuel Garde, verá la cantidad de nombres que van apareciendo y casos que van sucediéndose, ¿no? Recordamos que el documento se dice Producción y Comercio de Carbón Vegetal en las Bardenas Reales de Navarra, Juan Manuel Garde, del Centro de Estudios Merindad de Tudela. Además, en cuanto lo ponen en Google ya me han aparecido varios, o sea que es fácil que les aparezcan, pero pondremos la descripción también tanto en YouTube como en las plataformas del podcast. Adelante. Sí, bueno, ¿este carbón qué ocurría? Pues que el carbón se comercializaba. Todos sabemos que ha sido uno de los combustibles más utilizados en la historia, y en el siglo XVII en Tudela los artesanos del hierro, los herreros, los cerrajeros y los puñaleros eran los principales consumidores. Bueno, el conjunto de la ciudad, ¿no? Pero especialmente estos gremios, ¿no? Y entonces cuando se elaboraba el carbón se envasaba en esos sacos, como he dicho antes, para su transporte hasta las diferentes localidades. Los sacos se cargaban en las cabalgaduras, 2 sacos, cada saco pesaba 80 kilos de carbón. Y luego el transporte lo realizaban carreteros o muleros contratados. Bueno, Tudela consumía la mayor parte del carbón bardenero. Y Tudela es la localidad, como digo, que más quejas realiza cuando se encuentran
que se están llevando carbón a Aragón. Y luego la venta del carbón estaba muy regulada. No se podía hacer una venta libre porque era una cosa de necesidad, es decir, de primera necesidad, ¿no? Bueno, no nos equivocamos si decimos, ya acabando, Paul, que el carboneo, la extracción de leña y la madera, unido a las quemas para la obtención de pastos, son lo que originó la degradación de la cubierta forestal bardenera y que tuvo la puntilla final cuando ya empezaron a roturarse las tierras y se empezaron a transformar en tierras de cultivo. Eso es la realidad y esa capa forestal que tuvo la Bardena en su día fue desapareciendo a raíz de este tipo de cuestiones porque fueron extracciones indiscriminadas. La corona española no paró de dar licencias para carbonear, independientemente de las quejas de los pueblos congozantes durante varios siglos, y hay un escrito, y con esto ya acabo, en el año 1820, Yanguas y Miranda, nuestro tudelano ilustre, nuestro tudelano liberal, escribe en relación a todo esto y dice: la leña tan escasa en todo el país de la Ribera es un artículo que debe fomentarse en la Bardena a toda costa. Hubo tiempos en que la había en abundancia y estaba prohibido el corte de pinos por el pie, pero hoy, para encontrar un miserable romero, es necesario andar 2 o 3 leguas. En este artículo, Yanguas y Miranda no solamente dice esto, sino que él apuesta por una reforestación y por una replantación de árboles en Bardenas. No será el único, porque aparte he estado leyendo y muy interesante muchos de los apuntes en los que se hablaba de reforestar Bardenas a base de replantar, etcétera, etcétera. Hoy en día, que en el desierto se cultivan naranjos y limones, no estaría mal que en la Bardena pondríamos también algún fruto o algún árbol para darle un poco de sombra a esa tierra, ¿no? Santi Lorente nos ha acercado esta curiosidad, gracias también al trabajo, como hemos hablado anteriormente, el Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, lo podíamos ver publicado gracias a Juan Manuel Garde, que es como se llama, del Centro de Estudios Merindad de Tudela. Gracias, Santi, por hacerte eco de este trabajo, porque al final también se le da difusión, y la semana que viene